A nombre de todos los que componen el discipulado bíblico, tengan todos ustedes la más cordial bienvenida. Hoy nos toca el cuarto tema en lo que es la bibliología y estaremos tocando el canon del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero antes de comenzar, les invito a inclinar sus rostros y que podamos pedir al Señor su guía y su dirección. Bendito Padre, te damos la gloria, la alabanza y la honra por la obra perfecta que tú has hecho en nuestros corazones y por la cual ahora nosotros podemos ser llamados tus hijos. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por quien nosotros podemos estar delante de ti para rogarte una doble porción de tu Espíritu, tanto para las personas que escuchan, que ellos puedan tener convicciones fuertes en cuanto a este tema, pero también por mi vida, para que tú me des la gracia suficiente para poder ser claro y preciso en cuanto a la disertación de este tema. La gloria y alabanza sea, Señor, a tu nombre, por todo lo que tú has hecho, lo que haces y lo que harás. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Bueno, comencemos. Hasta aquí nosotros hemos podido ver cómo Dios se revela a través de su palabra. Hasta aquí nosotros ya vimos que es Dios quien se revela al hombre, es Dios quien se da a conocer. En este sentido, Dios usa a hombres para poner por escrito su palabra a través de la inspiración. La inspiración, como vimos en clases pasadas, es que Dios exhala o sopla sus palabras a los hombres para que éstos puedan plasmarlos en sus escritos. También vimos que la palabra de Dios es veraz y no se equivoca. A esto nosotros denominamos lo que es inerrancia de las Escrituras. También vimos cómo esa palabra fue preservada a través de documentos de diferentes tipos a lo largo de toda la historia. Ahora nosotros vamos a ver lo que es el canon de las Escrituras, pero también es necesario recalcar que no hay otra doctrina más atacada en nuestros tiempos y a través de la historia. Nosotros podemos ver el libro de Génesis capítulo 3, cómo Satanás tuerce las Escrituras y engaña a Eva. En Génesis 3 nosotros podemos ver las palabras de la serpiente cuando le dijo a Eva: con que Dios ha dicho que no comáis de todo el árbol del huerto, pero notemos que Dios había dicho que coman de todos los árboles, menos de uno. Pero Satanás empieza a torcer las palabras de Dios que Dios había dado a Adán y a Eva para que éstos puedan caer, para que éstos puedan pecar. De ahí la importancia de lo que es la bibliología para tener convicciones fuertes en cuanto a que el libro que nosotros tenemos, compuesto por 66 libros, es palabra de Dios. No que contiene palabra de Dios, sino que es. El mundo en nuestros días quiere negar la inspiración de Dios, la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras. Es por eso que nosotros debemos aclarar todo este tema y podamos tener esas convicciones que lo que tenemos en nuestras manos es palabra de Dios. Nosotros tenemos 66 libros en nuestras Biblias, con una gran variedad de estilos literarios, históricos, proféticos, poéticos, cartas, epístolas, etc. Y se escribieron en un periodo de 1500 a 1600 años, con casi 40 autores, quienes eran sacerdotes, profetas, pescadores, reyes, médicos, cobradores de impuestos y muchos otros más. Estas también podemos ver que se escribieron en diferentes lugares y en diferentes circunstancias, cada libro, que además se escribió en 3 idiomas diferentes: el hebreo, el arameo y el griego, que es parte del Nuevo Testamento.
Pero el único y gran autor detrás de todos estos personajes, de los libros, de los periodos, de los tiempos, es Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios. El tema central de toda la Escritura es la gran historia de redención que Dios ha planificado desde la eternidad, el cual tiene como personaje principal a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la obra que Él realizó en favor de su pueblo y para su gloria. Nunca olvidemos esto. La historia de la redención es contada en todos los libros de la Biblia. Todos, directa o indirectamente, cuentan esa historia. Tiene un hilo conductor desde el Génesis hasta el Apocalipsis que nos habla de la obra de Dios. Es por eso que nosotros podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, donde dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien obró en estos personajes a través de toda la historia, en todos estos periodos. Es por eso que la Biblia necesariamente tiene que ser inerrante, tiene que ser infalible, porque es palabra de Dios y ha sido guiado por el Espíritu de Dios a decir la voluntad de Dios. Pero nosotros hablamos de canon Antiguo y Nuevo Testamento, pero ¿qué es el canon? La palabra canon es un vocablo que aparece tanto en el hebreo como en el griego, que significa cara o vara. También se puede traducir como una norma o medida. Esta palabra tiene 3 significados básicos. En el sentido más común, es una vara para medir. Se utilizaba como nosotros ahora tenemos la regla, la cual nos da ciertas medidas, o el metro, el flexo que nosotros conocemos, nos delimita ciertas cosas, nos da la capacidad de poder medir y limitar ciertas cosas. En el segundo sentido, se usa para referirse a los diferentes comportamientos de las personas, la manera como uno andaba. Pero nosotros, en cuanto a la Biblia, la utilizamos el término para referirnos a la lista de libros que fueron inspirados por Dios y los que son de la autoridad de Dios. Entonces, los cristianos utilizamos el canon para referirnos a la totalidad de los libros inspirados por Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es decir, los 66 libros que nosotros tenemos. En este estudio daremos respuestas a preguntas tales como: ¿cuáles son los libros que fueron inspirados por Dios? Porque nosotros podemos ver, aparte de los 66, muchos otros libros que se escribieron en esos tiempos. También veremos por qué incluimos nosotros los 66 libros y no tomamos otros libros más. También veremos por qué excluimos los demás libros, que es importante conocer para nosotros. Es importante también mencionar que la Iglesia no decretó los libros, sino que solo los reconoció, y para reconocerlo utilizaron diferentes criterios, entre los cuales están la inspiración divina. Esto nos indica que el libro tenía que ser inspirado por Dios, necesariamente. También tenía que venir de un hombre de Dios, un profeta en el caso del Antiguo Testamento y un apóstol en el caso del Nuevo Testamento, o personas cercanas o allegadas a ellos. También tenía que tener autoridad doctrinal con los otros libros. Tenía que estar y no contradecirse, tenía que tener una sola historia.
tenía que tener también autenticidad. Quien decía ser el escritor, debía ser el escritor. Aunque nosotros también vemos que en muchos libros no se muestra el escritor claramente. Pero ya tocaremos esos aspectos en cuanto a esos libros cuando nos toque. Pero también tenía que ser dinámico. Esto nos hace referencia a que su contenido tenía que tener la autoridad de Dios. También tenía que ser recibido como palabra de Dios por los destinatarios originales, porque recordemos que cada libro que se escribió tenía un destinatario principal y esas personas tenían que reconocer necesariamente como palabra de Dios para así nosotros también poder reconocerlos. Pero el criterio más fundamental es que Jesús mismo debía dar testimonio de ellos, que los libros que Jesús reconocía eran inspirados por Dios. En el caso del Antiguo Testamento, claro, porque nosotros podemos ver muchas enseñanzas de Jesús citando el Antiguo Testamento. También que Jesús dio testimonio de todos los libros del Antiguo Testamento, esto es, del canon hebreo. Estos mismos libros que Él reconoció como inspirados es lo que ahora nosotros tenemos en nuestras Biblias. En otras palabras, Jesús validó por nosotros los libros inspirados del Antiguo Testamento. En el caso del Nuevo Testamento, depende de a quién Jesús le dio la autoridad para escribir y para enseñar. En el caso de los libros apócrifos, porque existen, como todos nos sabemos, pero esos libros no son inspirados por Dios y Jesús nunca los avaló. Pero debe surgir una pregunta: ¿por qué es necesario que haya un canon de las Escrituras? Y para esto veremos diferentes razones por qué es tan necesario que nosotros tengamos este canon que tenemos y por qué ya no se puede añadir más libros, ni se puede quitar. Primero, una de las razones para que nosotros tengamos un canon de las Escrituras es para que el pueblo de Dios tuviera la revelación completa de Dios. En su plan perfecto para sus hijos, Dios determinó que su revelación completa sea a través de las Escrituras, sean plasmadas en libros. También, como segunda razón, es para que el pueblo de Dios tenga la palabra de Dios escrita. Es importante tener la palabra de Dios escrita. Antes, las vías en las cuales Dios hablaba era con voz audible, pero ahora nos habla a través de la palabra. Nosotros podemos ver el Antiguo Testamento, que son revelaciones como privadas en su momento, pero ahora nosotros tenemos toda la revelación completa en la palabra de Dios. Como tercera razón, es para preservar los manuscritos sagrados. Dios utilizó a los sefirín y a los masoretas para copiar y preservar los manuscritos originales, de los cuales vienen nuestras traducciones. También otra razón es para que el pueblo de Dios supiera el límite de los escritos sagrados, de los escritos que fueron inspirados por Dios. Es importante entender que los hombres no determinan el canon, sino que el canon lo determina Dios. Al hombre solo le corresponde, por la guía del Espíritu Santo, identificar esos libros. En cuanto al canon del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que este canon consiste en los mismos libros de la Biblia hebrea. Los libros que los judíos reconocen como palabra de Dios son los mismos libros que nosotros ahora tenemos como palabra de Dios. El canon hebreo se componía de 3 partes fundamentales, que a su vez tenía otras divisiones. En primer lugar estaba la ley o el Pentateuco, llamada por los judíos la Torá.
Los libros que componen la Torá son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 primeros libros. La segunda división del canon. Del canon hebreo son los profetas, llamados por los judíos el Nevi'im, que se dividen en los primeros profetas o profetas anteriores, que son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Los últimos profetas es la segunda división del Nevi'im o de los profetas, que son llamadas profetas anteriores. En cuanto al canon del Antiguo Testamento, consiste en los mismos libros que tiene el canon hebreo. Los libros que tienen los judíos y reconocen como palabra de Dios son las mismas que se avalan en el Nuevo Testamento en las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles. Estos libros del canon hebreo son los que componen nuestro Antiguo Testamento. El canon hebreo se divide en 3 partes fundamentales, que a su vez tienen otras divisiones. En primer lugar está la ley o el Pentateuco, llamados por los judíos la Torá, que son compuestos por 5 libros, que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La segunda división son los profetas, llamados por los judíos el Nevi'im, que se divide a su vez en profetas anteriores y profetas posteriores. Los profetas anteriores son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Los profetas posteriores, que a su vez tienen otra división como profetas mayores, donde están Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los profetas menores, los 12 profetas. En la tercera división del canon hebreo están los salmos o escritos, llamados por los judíos el Ketubim, o agiógrafos como muchos otros lo conocen. Tenía su división a su vez en libros poéticos donde están Salmos, Proverbios y Job, los rollos donde se encuentran Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther, y los libros históricos donde se encuentran Daniel, Esdras, Nehemías, porque eran solo uno, y Crónicas. Estas 3 secciones del canon hebreo son denominadas la Tanakh. Estos libros son los mismos que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Pero la base para esta división, en cuanto al Pentateuco, son los escritos de Moisés. En cuanto a los profetas, ellos eran los encargados de llevar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Un profeta, recordemos que es una persona escogida por Dios, capacitada por Dios, para llevar al pueblo la palabra de Dios. Y en cuanto a los salmos o escritos, son los hombres que tenían el don de profetas, pero no así el oficio, como en el caso de Daniel. Los antecedentes para esta división nosotros podemos ver que hay fuentes internas y hay fuentes externas. Primero, las fuentes internas son el testimonio de Jesús, lo principal. Estas 3 partes de la Biblia hebrea se reflejan en las palabras de Jesús, confirmando el canon hebreo como inspirado por Dios. Nosotros podemos ir a Lucas capítulo 24, verso 44, donde Jesús, después de resucitar, se aparece a sus discípulos y les dice estas palabras: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Nosotros podemos ver las 3 divisiones claras del Antiguo Testamento hebreo en las palabras de Jesús. Jesús validó el canon hebreo y es por esa razón que nosotros también lo tenemos en nuestras Biblias. En Lucas capítulo 11, versículo 51, leemos estas palabras: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí os digo que será demandada de esta generación. La sangre de Abel nosotros la encontramos en el libro de Génesis.
y la sangre de Zacarías se encuentra en el libro de Crónicas, que es el último libro del canon hebreo. Es claro que Jesús validaba el canon del Antiguo Testamento hebreo, y es por esa razón que nosotros tenemos los mismos libros del canon hebreo en nuestras Biblias. En el canon de Jesús y en el canon de los judíos era el mismo. Si nosotros vemos las veces que Jesús citó pasajes del Antiguo Testamento, los judíos nunca le reclamaron o hicieron escándalo por todo eso. Nunca le confrontaron por citar pasajes que no estaban en las Escrituras que ellos mismos avalaban como palabra de Dios. En tercer lugar, nosotros vemos en el Nuevo Testamento más de 280 veces que se cita el Antiguo Testamento, las cuales incluyen prácticamente todo el canon hebreo. Por estas razones, nosotros tenemos las mismas o los mismos libros del canon hebreo en nuestro Antiguo Testamento. Las fuentes externas que hablan de esta triple división que tenía el canon hebreo y la cual ahora nosotros la tenemos, es el libro de Eclesiástico, la cual en una de sus partes cita estas palabras: la ley, los profetas y los demás libros que fueron escritos después nos han transmitido muchas grandes enseñanzas. Por eso hay que felicitar al pueblo de Israel por su instrucción y sabiduría. En segundo lugar, como fuente externa tenemos a Filón de Alejandría. Había también, y él cita, en sus oráculos dados por inspiración de los profetas y los salmos y otros libros a través de los cuales se incrementa y se perfecciona el conocimiento de la piedad. Vemos que Filón de Alejandría también reconocía la misma división que Jesús lo reconocía. Flavio Josefo, un historiador secular, afirma que no había contradicciones en el texto sagrado que Dios inspiró. Él decía y hablaba los 5 libros de Moisés, los 13 profetas y los 4 como himnos de Dios. Nosotros podemos ver que la suma total de esta división que hace Josefo son 24 libros y no 39 como nosotros lo tenemos. Pero en el canon hebreo no hay ciertas divisiones como primera y segunda de Reyes, sino que solo es Reyes. No hay primera y segunda de Crónicas, que solo es Crónicas, pero son los mismos libros. La totalidad del canon hebreo es la totalidad que nosotros tenemos. También como fuente externa nosotros podemos ver a Jerónimo de Estridón. Fue quien hizo la traducción de los textos originales al latín, de donde nosotros conocemos la Vulgata latina. Fue además quien defendió los 39 libros que nosotros ahora tenemos en el Antiguo Testamento. También podemos hablar de Melitón de Sardis, Orígenes y Atanasio, que fueron los padres de la fe, quienes reconocían estos 39 libros que nosotros tenemos. También el concilio de Jatnia fue donde los rabinos judíos reconocieron a todos estos libros que ellos tienen como palabra inspirada de Dios. Es necesario aclarar que 2 siglos antes de Cristo ya había evidencias claras que se reconocía el canon del Antiguo Testamento como palabra inspirada de Dios. Por eso Jesús citaba las Escrituras del Antiguo Testamento. En todo este proceso del canon hubo 2 grupos fundamentales de libros, a los que les denominamos primeramente homolegúmenos, que son escritos que no tuvieron problemas o discusión al ser reconocidos como palabra inspirada de Dios. Son libros sin cuestionamiento ni objeción. Y el otro grupo son los antilegómenos, que son libros que tuvieron dificultades o discusión al poder ser reconocidos como inspirados por Dios. Son libros que,
a un principio fueron objetados mas no rechazados. En este grupo están el libro de Esther, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Ezequiel. En el libro de Esther la objeción era que no menciona el nombre de Dios, pero luego se descubre que el nombre de Dios está ahí en forma de acróstico, y que también añade una festividad llamada Purim, que era celebrada por la liberación de los judíos del complot que hubo para eliminarlos. El libro de Proverbios fue cuestionada por aparentes contradicciones, pero haciendo un estudio más minucioso, esas no son contradicciones. En el libro de Eclesiastés se le consideraba como un libro escéptico y que aparentemente incluye la filosofía mundana, pero nosotros podemos ver que las palabras al final del libro dice que el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Podemos ver que las palabras de Salomón fueron inspiradas por Dios. También el Cantar de los Cantares, que fue acusado de ser muy sensual, pero si vemos en el texto podemos ver pureza más que sensualidad, un amor matrimonial puro. El libro de Ezequiel, el capítulo 44 y 48, parecen contradecir ciertas cosas que hablaban del templo. Pero al estudiar todo esto, nosotros vemos que Ezequiel se refería no al templo de ese momento, sino al futuro, al reino futuro, cuando la tierra sería redistribuida y el templo sería reconstruido cuando Dios vuelva por segunda vez. Si bien estos libros fueron cuestionados por algunos, la gran mayoría los recibió como inspirados por Dios. Existen también libros que fueron rechazados por todos, denominados los pseudoepígrafos. Estos libros se escribieron entre el 200 a.C. y el 200 después de Cristo. El problema con estos libros es que se escribieron en el periodo intertestamentario, es decir, cuando Jesús terminó o cuando Dios terminó de revelar su palabra. Y también existen libros que fueron rechazados por todos. Estos son denominados pseudoepígrafos. Estos libros se escribieron entre el 200 a.C. y el 200 después de Cristo. El problema es que en este periodo se lo denomina intertestamentario, donde Dios cesó su inspiración y su revelación. Por eso no podemos tomarlos como libros inspirados por Dios. También el problema con estos son que son falsos y a menudo hasta absurdos. Cuando tú lees estos libros no tiene mucho sentido y no tiene continuidad con lo que ya se venía diciendo o con la revelación de Dios. También debemos notar que estos libros son citados en el Nuevo Testamento como antecedentes históricos o como referencias. Uno de los ejemplos nosotros lo encontramos en el libro de Judas. Pero eso no quiere decir que estos libros fueron inspirados por Dios, porque Judas cita a libros que no son o que no estaban en el canon hebreo. Entre estos libros tenemos segunda y tercera de Esdras, Enoc, la ascensión de Moisés, ascensión de Isaías, libro de los jubileos, salmos de Salomón, testamento de los 12 patriarcas, oráculos sibilinos y varios apocalipsis. También existen 7 libros que las Biblias católicas incluyen en sus libros. Son denominados apócrifos o deuterocanónicos, que quiere decir segundo canon o de segundo orden. Estos libros fueron incluidos en la versión griega llamada la Septuaginta o la Biblia de los 70, porque dice la tradición que fueron escritas por 70 sabios en el siglo III a.C.
El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y una pequeña parte en arameo, y un gobernante fue quien hizo traducir la Biblia del hebreo al griego, porque quería que entre todos sus escritos en su biblioteca también estuvieran libros de la cultura judía. Estos libros o esta biblioteca estaba en Alejandría. Estos libros fueron incluidos en un principio en la Biblia de los protestantes, y eso nosotros debemos conocerlo para poder responder por qué estaban ahí. La primera traducción hecha por Casiodoro de Reina estaba y contenían estos 7 libros que las Biblias católicas tienen. Y recordemos que Casiodoro de Reina fue el primero en escribir nuestras traducciones, la Biblia de los protestantes, e incluye como autoridad la Vulgata Latina. La Vulgata Latina era el estándar para las traducciones por mucho tiempo. También estaban los 7 libros en la Vulgata Latina. Jerónimo fue el que tradujo la Vulgata Latina, pero debemos notar que él no quería incluirlos, sino que fue presionado para que lo haga. Es por eso que él escribió notas en sus escritos dando las razones por qué no quería incluirlos. Y fue porque estos libros no estaban en las fuentes autorizadas o las fuentes originales. Jerónimo los añade con una nota que dice deuterocanónicos, segundo orden o segundo canon. Estos libros deuterocanónicos son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos. También agregan algunos pasajes las Biblias católicas en cuanto a Esther y Daniel. En Daniel nosotros podemos encontrar un cántico de Sadrach, Mesach y Abednego, una mujer violada y un juicio, las cuales no contienen nuestras Biblias. Razones por las cuales los protestantes rechazan estos libros, y son muchos. Primero, porque no estuvieron en el canon hebreo. Segundo, porque Jesús ni sus discípulos los citó en ninguno de sus libros. Los mismos libros también reconocen no ser inspirados y que contienen errores. Hay muchos libros que nos dicen que ellos mismos no han sido inspirados, sino que han hecho su esfuerzo por plasmar de la mejor manera lo que han podido, como el libro de Macabeos. También Josefo ni Filón de Alejandría, historiadores seculares, no los reconocen como inspirados. Los padres de la Iglesia también, como Melitón, Jerónimo, Atanasio, Cirilo y Rufino, no los reconocían. También porque la Septuaginta no fue una traducción con fines espirituales, sino fue una traducción con fines culturales. En Alejandría, recordemos que estaba la biblioteca más grande de esos tiempos y querían tener la mayor cantidad de escritos de todas las culturas. Es por eso que se hizo traducir la Biblia hebrea. También existen 7 libros que las Biblias católicas contienen. Ellos están en lo correcto o nosotros estamos en lo correcto, pero no podemos estar ambos en lo correcto. Por eso es importante conocer todas estas cosas. A estos 7 libros se les denomina apócrifos o deuterocanónicos. Deuterocanónico significa segundo orden o segundo canon. Estos libros fueron incluidos en la versión griega llamada la Septuaginta o la Biblia de los 70, porque se dice, según la tradición, que 70 hombres sabios tradujeron esta versión en el siglo III a.C. Recordemos que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y una pequeña parte en arameo. Un gobernante de esos tiempos, quien hizo traducir la Biblia hebrea al griego,
porque quería incluir en su biblioteca. Recordemos que Alejandría tenía una biblioteca o la biblioteca más grande en esos tiempos, y él quería que la Biblia hebrea también esté ahí. También estos libros fueron incluidos en un principio en la Biblia de los protestantes. La primera traducción hecha por Casiodoro de Reina incluía estos 7 libros. Casiodoro de Reina fue el primero en escribir nuestras traducciones protestantes en 1569. Y él los incluye porque toma como autoridad la Vulgata Latina. La Vulgata Latina era el estándar para las traducciones por mucho tiempo, y es en ese periodo que Casiodoro traduce también nuestras Biblias o nuestras traducciones. También estaba los 7 libros o la Vulgata Latina. En la Vulgata Latina, como ya decíamos, estaban incluidos estos 7 libros. Jerónimo, quien tradujo la Vulgata Latina, pero también debemos hacer notar que él no quería incluirlos, sino que fue presionado para que los haga. Por eso escribió algunas notas en sus escritos donde da las razones por qué no quería incluirlos, y fue porque en estos libros no estaban en las fuentes originales o en las fuentes autorizadas. Y Jerónimo añade una nota que dice en estos libros deuterocanónicos. Estos libros deuterocanónicos son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos. También agregan más pasajes al libro de Esther y al libro de Daniel. En Daniel se aumenta un cántico donde está Sadrach, Mesach y Abednego. También existe el relato de una mujer que fue violada y un juicio que nuestras versiones no las tienen. Las razones por las cuales nosotros rechazamos estos 7 libros son muchas, entre las cuales están que primero no estuvieron en el canon hebreo, no fueron reconocidos por el canon hebreo, que Jesús ni sus discípulos no citó ninguno de estos libros. Como ya vimos y ustedes también conocen, Jesús citó muchas veces el Antiguo Testamento. Los apóstoles también citaron muchas veces el Antiguo Testamento, pero en ninguna de esas citas hay partes de estos 7 libros. También los mismos libros reconocen no ser inspirados y que contienen errores, por ejemplo el libro de Macabeos. Josefo ni Filón de Alejandría, historiadores seculares, no los reconocen como inspirados. Los padres de la Iglesia los rechazaron, como Melitón, Jerónimo, Atanasio, Cirilo y Rufino, y muchos otros más. También nosotros no las incluimos porque la Septuaginta no fue una traducción con fines espirituales, sino fue una traducción con fines culturales. En Alejandría estaba la biblioteca, como decíamos, la más grande de aquellos tiempos, y querían tener escritos judíos. Por esa razón se hizo la traducción. También la rechazamos porque fueron escritos en un periodo o en el periodo intertestamentario, después de Malaquías y hasta la aparición de Juan el Bautista, donde en ese periodo ya la revelación de Dios cesó. También los rechazamos porque fue que en el Concilio de Trento fue donde estos fueron denominados como autoritativos. Recordemos que el Concilio de Trento fue después de Lutero, donde la Iglesia Católica Romana quiso imponer su autoridad y para decir no, nosotros somos los que determinamos el canon, pues ellos reconocieron en el Concilio de Trento estos 7 libros más.